Sí, bueno, yo creo que comenzar diciendo que estamos viviendo la crisis penitenciaria más grande que se ha Sí. vivido en la historia de Venezuela. O sea, yo creo que tenemos que los venezolanos que estar claros en eso, que Y con una gran repercusión internacional en el exterior, ¿saben lo que está pasando aquí? totalmente, que se creó un ministerio penitenciario que muchos creímos en aquel momento que podía traer algunas soluciones, y resulta que lo que hizo fue profundizar la crisis y bueno, y definitivamente entregarle, porque creo que la gran labor, entre comillas, del Ministerio para el Servicio Penitenciario, que es que le entregó las cárceles a los reclusos. Llámense pranes, líderes negativos, el nombre que les quieran, Colocar, sí. O sea, la autoridad está en manos de los detenidos. dar. O sea, quienes mandan dentro de las cárceles son los reclusos. Lo acabamos de ver Sabaneta. en Sabaneta, pero y Sabaneta digo porque es el último Claro, que el nos último acaba de caso pasar, sonado, pero sí. eso lo hemos visto en Todas las infinidades cárceles, sí. de lugares más. Entonces, creo que el comienzo sería que el Estado vuelva a retomar el control de las cárceles. Pero O ¿cómo sea, lo retoma? ¿Un ejercicio represivo? No sé, yo creo que hay que pensar un poco, ¿no? Reflexionar y hasta ser creativos a ver cómo eso se puede lograr. sí, bueno, yo creo que hay cosas que se pueden negociar, hay cosas que habrá que ser un poco más fuerte. Eso te iba a consultar porque para nadie es un secreto el negocio que significan las cárceles en este país. Para nadie es un secreto el negocio de armas, incluso desde el cobro, desde la entrada de los visitantes hasta el ingreso de armas a los penales. Es un negocio, ciertamente. Incluso se habla de pranes que prefieren estar dentro, presos, porque hacen mucho más dinero, que afuera. Pero ¿cómo atacar ese problema? ¿Por qué el ministerio no habla de eso, no dice nada de eso? Fíjate tú que cuando le preguntan a la ministra Varela de que cómo ingresan las armas, se lo preguntaron antier en la rueda de prensa que dio que cómo ingresan las armas, entonces ella como que se ríe y dice, pero eso lo sabemos todos, gente mafiosa, inescrupulosa que trabaja acá. Bueno, pero Bueno, ¿cuál es el plan para atacar las ok, mafias? ajá, por perfecto, pero es a donde voy. Entonces, Pero siguen vamos a entrando las investigar, armas. pero no ves no hay ningún guardia o funcionario del Ministerio para el Servicio Penitenciario investigado, detenido. Ella dice que los están investigando, pero los están investigando cosas que Pero ¿por qué el que gobierno, nadie sabe. Carlos, dejaría las cárceles en manos de los reclusos? O sea, una solución fácil esa, la autogestión entre comillas. No, yo creo que más bien las cárceles, yo siempre he dicho que las cárceles son un gran negocio, ¿no? De hecho, mi maestro Elio Gómez Grillo dice que las cárceles son un negocio tan productivo como PDVSA. Sí. Entonces, bueno, todo ese movimiento de dinero, que es mucho dinero el que se mueve, hace que bueno, que se hayan callado y que lo hayan dejado así. Lo que acabamos de ver en Sabaneta, por ser el más reciente, o sea, cuando cierran o cuando deciden cerrar el penal, que esa es la moda de este ministro, cerrar cárceles, pero no abrir Pero cárceles. trasladas el problema a otras cárceles. Correcto, traspasarlo a otros lados, resulta que dentro de la cárcel vivían como 300 niñitos, vivían Sí, como sí. 500 mujeres, habían, o sea, más los reclusos, en total habían como 3.000 personas. Pero los directores de las cárceles no rinden cuentas a propósito de esto. Bueno, ahí está, por eso, por eso es que voy, que quien mandan son los reclusos, porque todas las cárceles tienen un director, tienen un subdirector. Pero fíjate, hay algo bien interesante en esto. Ahí, el que era director de la cárcel de Uribana, un señor de apellido Braca, fue imputado por el La fiscalía. por el Ministerio Público, por una serie de delitos, ni siquiera muy importantes, pero imputado por una serie de delitos, y
se le dio una medida cautelar y a este señor, con todo esto, con esta imputación y con todo esto, lo nombraron subdirector de la cárcel de Sabaneta. O sea, que él era el subdirector de la cárcel de Sabaneta en este momento que pasó todo esto. O sea, entonces tú dices, bueno, ¿cómo funciona esto? O sea, si a mí me imputan porque cometí delitos, porque he hecho cosas ilegales, ¿cómo me van a nombrar entonces director de otra cárcel? O sea, la historia es que me expulsen del sistema penitenciario. Pero Carlos, tú hablabas al inicio de la peor crisis penitenciaria que vive el país y mucha gente dirá, bueno, hablemos de cifras. ¿Por qué dice Carlos esto? Hablemos, ¿cuántas cárceles se han cerrado? ¿Cuántas se han abierto del plan que hubo en algún momento de la construcción de cárceles? ¿Cuántos reos tenemos ahora en el país? ¿Cuáles son las cifras de hacinamiento? Para hablar con base de lo que está señalando. Mira, tenemos una población actual de aproximadamente 52.000 reclusos. Cuando la ministra Iris Varela llegó al ministerio habían 46.000, 45.000, no llegaba a la cifra que tenemos ahora. En los 2 años de creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario han fallecido un aproximado de 1.100, sin contar todo esto, que estos últimos de Sabaneta y todo eso. Cuando tú, 1.150... Sí, 1.150 personas. Se han cerrado cuatro cárceles. Se cerró la cárcel de la Planta, se cerró el internado judicial de Coro, cerraron Uribana supuestamente y ahora lo están intentando volver a abrir, y acaban de cerrar la cárcel de Sabaneta. Y te pregunto, ¿hay hacinamiento en las otras cárceles como para trasladar a todos estos reos de las cárceles que fueron cerrados a estos centros penitenciarios? Mira, nosotros tenemos un hacinamiento en Venezuela de un 220%. Imagínate, un porcentaje realmente abrumador. En penitenciarismo, los estudiosos de los que estudiamos el penitenciarismo, o sea, tú lees a los grandes expertos y ellos hablan de que un 30% de hacinamiento ya es crítico para una cárcel. Y nosotros tenemos un 220%. Entonces, hemos cerrado todas estas cárceles, pero no hemos abierto ninguna. Ahora, o sea, han ofrecido abrir 1.000 cárceles, pero todavía no han abierto la primera. Ahora, un balance de este recorrido de 2 años. Ni siquiera vamos a los antecedentes de los 2 años de este ministerio. ¿Para qué ha servido entonces la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciarios? Definitivamente para nada. O sea, yo creo que si hay que darle un nombre para qué ha servido es para terminar de desbaratar lo poco que había del sistema penitenciario. Pero este nuevo sistema, este nuevo régimen penitenciario del que hablan, los planes que también se han hablado, el plan Cayapa, ¿esas cosas no han funcionado, no han servido? Mira, definitivamente no. O sea, el plan Cayapa es un show que monta la ministra Varela en cada cárcel para que la gente crea que... Son soluciones episódicas, sí, para que la gente crea que está haciendo... Pero consiste que en actividades, en trabajo... Claro, mira, tú llegas, un plan Cayapa... Yo hablaba en estos días con unos familiares de una cárcel de acá de Venezuela y decía que, bueno, el plan Cayapa fue a determinada cárcel, pero solamente se le dio medidas sustitutivas y todo a 23 personas de 2.000 que pudieron haber. ¿Pero qué hacían en ese plan Cayapa? ¿Limpieza, algo? No, el plan Cayapa llegan jueces, fiscales... Bueno, en teoría es para agilizar el retardo procesal, ¿no? Supuestamente para agilizarlo, pero ¿qué pasa? O sea, con toda esta rotación que ha habido de reclusos, ¿cómo puede un juez, ponte tú, un juez, un recluso que estaba en la Planta y lo trasladaron para Puente Ayala, en Anzoátegui? ¿Qué puede hacer el juez de Anzoátegui si el caso de esta persona está en Caracas?
Y ahora con eso de Sabaneta los trasladan a Uribana, los trasladan a Coro, hay problemas internos, los recursos de las otras cárceles no los aceptan. Los familiares. Eso también en se teoría ven es, afectados. es confrontación. Claro, yo creo que esto pudiese traer consecuencias graves, ¿no? Ojalá que no... Rapidito, en 2, Ojalá que 3 sí, segundos, sí. Carlos, recomendación. ¿Qué se debe hacer? Si te dieran la oportunidad de tomar una decisión frente a esta crisis, ¿qué hacer? Mira, la Constitución de Venezuela en el artículo 272 establece cómo debe ser el sistema penitenciario de Venezuela. Descentralizado. Descentralizado, con penitenciaristas profesionales con credenciales universitarias, existe. privatización de espacios dentro de la cárcel, que no significa entregarle la cárcel al gobierno norteamericano, por decir algo, sino que, bueno, de repente puedes contratar una empresa que se encargue de la alimentación y Salidas hay, el problema es o sea, asumirlas. salidas las hay. Voluntad no se sabe. Claro, y buscar y tener expertos, tener gente que... Aquí hay mucha gente que conoce del tema penitenciario, lo que pasa es que no No se abren el lo usan, ¿no? Bueno, tenemos que terminar ya, Carlos, porque se nos muchas fue el gracias. tiempo y Sí. nos está esperando por ahí Sara Coelho con la sección de lo actual. Adelante, Sara.